No fueron los más violentos, no fueron los más mediáticos, pero sin ellos, el cartel de Medellín jamás habría existido. Antes de Pablo Escobar, antes de los coches bomba, antes de que Colombia ardiera en sangre, hubo 3 hermanos ganaderos que transformaron el narcotráfico para siempre. Hoy te contamos la historia completa del clan Ochoa, su ascenso, su influencia silenciosa y el destino final que casi nadie conoce. Orígenes, de ganaderos a narcos. Los hermanos Ochoa, Jorge Luis, Juan David y Fabio Ochoa Vázquez, eran hijos de Fabio Ochoa Restrepo y Margot Vázquez, una familia reconocida por la crianza de caballos finos en Antioquia. Desde jóvenes, abandonaron los estudios para dedicarse a hacer dinero. El primero en cruzar la línea fue Jorge Luis, quien emigró a Estados Unidos y allí entró en contacto con el naciente negocio del narcotráfico. Fue él quien consiguió las conexiones para enviar cocaína desde Colombia hacia el norte. El nacimiento del cartel de Medellín. En 1978, con el consumo de drogas disparado en Estados Unidos, se consolidó el cartel de Medellín, que llegó a manejar hasta el 80% de la cocaína mundial. Jorge Luis integró a sus hermanos al negocio, formando el clan Ochoa, segundos al mando solo por debajo de Pablo Escobar. A diferencia de otros capos, los Ochoa mantuvieron una fachada respetable. Ganaderos, caballistas, empresarios. No eran los más sanguinarios, pero sí fueron los más estratégicos. El secuestro que cambió Colombia. Todo cambió el 12 de noviembre de 1981. Marta Nieves Ochoa, hermana del clan, fue secuestrada por la guerrilla del M-19. Exigían $1.200.000 por su liberación, pero los Ochoa no negociaron. El 1 de diciembre de 1981 convocaron una reunión secreta en el Hotel Intercontinental de Medellín con 223 asistentes, entre narcos, empresarios y ganaderos. De allí nació un ejército privado de 2.230 hombres armados llamado MAS, Muerte a Secuestradores. Ese fue el inicio real del paramilitarismo en Colombia. No fueron los más violentos, no fueron los más mediáticos, pero sin ellos, el cartel de Medellín jamás habría existido. No eran los más sanguinarios, pero sí fueron los más estratégicos. El secuestro que cambió Colombia. Todo cambió el 12 de noviembre de 1981. Marta Nieves Ochoa, hermana del clan, fue secuestrada por la guerrilla del M-19. Exigían $1.200.000 por su liberación. Pero los Ochoa no negociaron. El 1 de diciembre de 1981, convocaron una reunión secreta en el Hotel Intercontinental de Medellín con 223 asistentes, entre narcos, empresarios y ganaderos. De allí nació un ejército privado de 2.230 hombres armados llamado MAS, Muerte a Secuestradores. Ese fue el inicio real del paramilitarismo en Colombia. La guerra cambia de forma. El MAS se presentó públicamente de forma brutal. Durante una final del fútbol colombiano, una avioneta lanzó volantes explicando su creación. Su primera acción fue secuestrar a familiares de los guerrilleros responsables. Tras 92 días, Marta Ochoa fue liberada sin pago alguno. Pero la violencia ya no tenía freno. El modelo del MAS se expandió por el país hasta convertirse años después en las Autodefensas Unidas de Colombia. El sometimiento a la justicia. A finales de los años 80, el Estado colombiano ofreció algo impensado: no extradición y reducción de penas a quienes se entregaran voluntariamente. Los Ochoa entendieron algo clave: ya no los querían capturar, querían matarlos. El primero en entregarse fue Fabio Ochoa, el 19 de diciembre de 1990. La decisión generó una ruptura con Pablo Escobar, quien los amenazó por someterse, pero los Ochoa siguieron adelante. Prisión y libertad. Los 3 hermanos se entregaron entre 1990 y 1991 y fueron recluidos en la cárcel de Itagüí. Las condenas fueron breves. Jorge Luis, menos de 6 años. Juan David, 5 años. Fabio, pena reducida. Juan David murió en 2013 por un infarto.
Jorge Luis sigue libre y con vida. El final de Fabio Ochoa. Fabio, tras salir libre, volvió a traficar con organizaciones mexicanas. Fue capturado en 1999 y extraditado a Estados Unidos en 2001. Allí fue condenado a 30 años de prisión por tráfico de cocaína y conspiración. Su familia sostiene que el Estado rompió el pacto de no extradición. Fabio fue usado como carnada por la DEA. Nunca volvió a delinquir tras su sometimiento inicial. Hoy, Fabio sigue buscando una reducción de su condena. Los hermanos Ochoa no fueron los rostros más temidos del narcotráfico. No encabezaron listas de enemigos. No buscaron convertirse en símbolos del terror. Y, aún así, su huella fue profunda y permanente. Mientras otros capos apostaban por el miedo, ellos apostaron por la estructura. Mientras unos hacían ruido, ellos construían alianzas. Mientras muchos disparaban, ellos negociaban. Su verdadero poder no estuvo en las armas, sino en haber entendido el negocio antes que todos. Fueron el eslabón que conectó al narcotráfico rural con una industria internacional. Los hombres que demostraron que el crimen también podía vestirse de empresa, de ganadería, de aparente legalidad. Pero incluso los que gobiernan desde el silencio terminan pagando un precio. Uno murió en libertad, otro envejeció lejos del foco mediático, y uno más sigue tras las rejas, convencido de que el Estado rompió su palabra. No hubo gloria, no hubo victoria, solo finales grises, para una historia que cambió un país. Conclusión final. La historia del clan Ochoa demuestra una verdad incómoda. En el narcotráfico no siempre caen primero los más violentos, sino los que creen haber entendido el sistema mejor que nadie. Los Ochoa ayudaron a fundar el Cartel de Medellín, impulsaron el paramilitarismo, redefinieron la logística del crimen organizado y aún así terminaron atrapados por la misma maquinaria que ayudaron a crear. Porque en este negocio no existen pactos eternos, no hay lealtades reales y ningún acuerdo sobrevive al paso del tiempo. Hoy, décadas después, su nombre ya no domina titulares, pero su legado sigue latiendo en cada estructura criminal que aprendió a operar con orden, dinero y poder silencioso.